Hola, muy buenas a todos, a todas y bueno, bienvenidos a este nuevo formato que vamos a lanzar para hacer más fácil el seguimiento de los contenidos que voy colgando con una periodicidad de unos 15 días más o menos en mi newsletter, mi podcast y mis vídeos en los diferentes canales. Tengo aquí el pequeño guión y he decidido hacer un escenario un poquito diferente. Como podéis ver, van a ser los bosques y los exteriores de Uppsala. Fijaros qué maravilla. O los exteriores de cualquier otro lugar, ¿vale? Pero dado que el contenido de la newsletter muchas veces trata sobre temas de cambio climático, de naturaleza y este tipo de cosas, creo que es un escenario fantástico el poder hacer estos vídeo podcast en este escenario magnífico. Los que seguís el podcast no podéis verlo, pero bueno, siempre podéis entrar en mi canal de YouTube y ver estos bosques maravillosos que tenemos aquí en Suecia. El contenido serán diferentes píldoras que iremos colgando en Instagram, en TikTok y en YouTube. Colgaremos el vídeo completo también en YouTube con todas las píldoras juntas y también haremos el mismo vídeo, lo colgaremos en LinkedIn y también en mi canal de Facebook. Bueno, sin nada más, vamos a comenzar ya sin más preámbulos con el primer tema. El primer tema que os quiero hablar hoy, parece que se echa a llover, precioso. El primer tema del que vamos a hablar hoy es del último informe que ha salido a finales de abril del servicio Copernicus. Fijaros, Copernicus ha publicado un informe en el cual se confirma que lamentablemente 2024 ha sido el año más cálido desde que hay registros. Y según tengo aquí en mis notas, ha confirmado el servicio Copernicus que Europa se calienta de la manera más rápida que cualquier otro continente. Esto no es bueno para los europeos. Podéis ver en la imagen, en la figura, podéis ver que hay mucho rojo. Y eso pues no es bueno, porque eso indica que las temperaturas prácticamente en todas las regiones de Europa han subido por encima de la media. Fijaros, algunos datos. En Europa ha subido la temperatura 0,7 grados por encima de la media desde que hay registros y en 1,2 grados por encima de la media en la zona del Mediterráneo, que es donde se encuentra España. ¿Todo esto qué trae? Pues bueno, tenemos más temperatura, con lo cual tenemos más energía y se emite muchísimo más vapor a la propia atmósfera, con lo cual se condensa mucho y acaba cayendo en forma de precipitaciones, como bueno, ya conocéis los que habéis sufrido la Dana de Valencia, ¿no? Esto va a generar pues muchísimo más incremento de las precipitaciones y es tal como indica Copernicus. En el informe se indica además que las precipitaciones en Occidente, en el occidente de Europa, han sido las más altas desde el año 1950 y las mayores inundaciones desde el año 2013, algo espectacular. Pero hay esperanza, siempre hay que buscar el lado bueno de las cosas. En el año 2024, fijaros, el 45% de la energía que se generó en Europa procedió de fuentes renovables, con lo cual, pues bueno, siempre hay algo de esperanza y hay luz al final del túnel, por supuesto. Vamos a hablar ahora un poquito de ciencia. Fijaros, quedaros con lo siguiente. K2-18b. K2-18b, seguramente no os diga nada, pero se trata de un exoplaneta que está situado cerquita de la Tierra a una distancia de unos 124 años luz. 124 años luz, fijaros, 124 años luz sería, si mandamos un rayo láser, por ejemplo, a ese planeta tardaría 124 años en llegar. Si enviásemos una nave, por ejemplo, que viajase a la velocidad de la luz, lo cual no es posible, tardaría 124 años en llegar y otros 124 en volver, es decir, unos 250 años, más o menos, ¿vale? ¿Por qué es importante este planeta? Bueno, científicos de la Universidad de Cambridge han detectado unos gases cuyas moléculas en la Tierra solamente las produce la vida. ¿Eso qué indica? ¿Que tenemos alienígenas en ese planeta? ¿Que hay vida fuera de la Tierra? Bueno, no exactamente, sino que hay indicios muy importantes de que pueda haber indicios de vida en ese planeta. Que pueda haber, porque los científicos continúan investigando. Fijaros, en ciencia, para considerar que algo se da por, bueno, que hay evidencia probada, estamos hablando de que necesitamos 5 sigmas para poder constatar que evidentemente es así. Esta gente, estos científicos de la Universidad de Cambridge, han descubierto que esas moléculas que proceden de esos gases, a un 99,999% es casi seguro que proceden de unas formas de vida. Pero esos son 3 sigmas.
con lo cual necesitan 99,99999%, 5 sigmas, para constatar que evidentemente es así. Sin duda estoy completamente seguro de que en los próximos meses, en los próximos años, vamos a ver muchísimas evoluciones sobre este descubrimiento absolutamente fascinante. Quedaros de nuevo con el nombre, el planeta K2-18b, situado a 124 años luz de la Tierra. Continuamos con temas de trabajo. Bueno, en este mes de mayo va a haber 2 eventos importantes a los que voy a asistir. Fijaros, primero, esta semana, el jueves 8 de mayo, voy a participar en el Congreso Cresca en Terrassa, en Barcelona, en Cataluña. Es un congreso de Legionela. Y diréis, bueno, ¿qué pinta una persona que trabaja en radón en un congreso de Legionela? Muy buena pregunta. Bueno, este congreso además también va a tratar de calidad del aire, y el observatorio IAQ, el clúster IAQ, tiene una serie de ponencias dedicadas a la calidad del aire, en la cual hablamos de radón. Evidentemente yo voy a dar una charla muy introductoria, muy básica, sobre temas de radón, legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser el próximo jueves 8 de mayo en Terrassa. A finales de mayo, en la última semana, voy a participar exhibiendo, junto con la empresa, junto con Radonova, vamos a exhibir en el Congreso de la Sociedad Española de Protección Radiológica y de Física Médica. Ese congreso va a tener lugar en Toledo. Solamente he estado una vez en Toledo y tengo muchísimas ganas de volver a ir, porque va a ser una semana fascinante. Toledo es un marco magnífico. Fijaros que Toledo era, en la Edad Media, básicamente el Oxford de lo que podemos entender ahora, ¿no? Era el punto cultural de toda Europa, donde se juntaban los mejores científicos, sabios, literatos, filósofos de las 3 grandes religiones: judaísmo, islam, cristianismo, todos trabajando juntos. Era realmente un centro cultural y es una ciudad fantástica, llena de historia, y es un marco incomparable para ese congreso de la Sociedad Española de Protección Radiológica y de Física Médica a finales del mes de mayo. Estad atentos a las redes porque, bueno, seguiremos poniendo cosas. Bueno, los que tenéis acceso a la newsletter, mi newsletter está en Substack, vais a tener el enlace también en las notas del podcast y, bueno, en las notas tanto de YouTube, de TikTok, de Instagram, en LinkedIn también está la newsletter. Tenéis acceso siempre, cada vez que hay una nueva edición, a 3 secciones muy interesantes, que es un podcast recomendado, un vídeo y un enlace. Vamos a empezar por el vídeo. Seguramente habéis oído hablar de la serie Hope, Hay Esperanza. Esa serie es la serie, en mayúsculas, dirigida por Juan Peña, en la cual se trata el tema del cambio climático no desde una visión catastrofista, sino indicando que hay soluciones, porque realmente hay soluciones. Y bueno, yo llevo siguiendo a Juan Peña desde hace muchísimo tiempo y estoy encantado de que se haya podido llevar a cabo esa serie. Realmente os la recomiendo. Entrad en la plataforma RTVE de Radio Televisión Española y ahí tenéis los episodios, tenéis los podcasts. Es la serie, sencillamente. No tengo palabras para describir porque es una fantástica serie con unos nombres espectaculares, auténticos expertos en clima, y cada capítulo ofrece muchísimas soluciones. En cuanto al podcast, os recomiendo que sigáis al señor Wolf, de Juan Ramón Lucas, que seguramente le conocéis de su etapa en Radio Nacional de España. Tiene un podcast fantástico en el cual cada semana entrevista, bueno, no sigue un patrón específico, sino que entrevista a gente de muy diversos perfiles. Uno de los últimos podcasts que me ha llamado mucho la atención habla del sueño. Hablamos siempre de lo que necesitamos para tener una buena salud, buena alimentación, ejercicio físico, pero nos olvidamos del sueño. Y en ese podcast se señala la importancia que tiene dormir bien y descansar, que es algo así como resetear nuestras neuronas. Y me vais a permitir que os sugiera un enlace, siendo un poquito egocéntrico si queréis. Es mi primer artículo en la revista, muy interesante. Lo tenéis, es un artículo sobre el mundo en el que vivimos, que es radioactivo, y también tendréis el enlace en la newsletter. Bueno, y ya para terminar, simplemente un consejo más. Esto para los que escuchéis el podcast o para los que veáis el vídeo entero. Siempre me gusta terminar con un pequeño consejo productivo que tenéis también en la newsletter. Y este consejo es muy sencillito. Fijaros, tendemos siempre a acumular tareas todos los días, ¿vale? Generar tareas, tenemos 8 horas, pues decimos de 9 a 9 y media hacemos esto, de 9 y media a 10 lo otro, de 10 a 10 y media, etcétera, etcétera. Ese es un error enorme,
protejamos nuestro calendario. Entre tarea y tarea dejemos media hora, por ejemplo, en blanco. ¿Por qué? Porque, fijaros, cada día surgen imprevistos que no sabemos al principio del día. Y creedme que surgen siempre imprevistos. Llamadas que no esperamos, problemas que hay que resolver, o simplemente que estamos cansados y que queremos descansar y salir a dar un paseo, o simplemente sentarnos sin hacer nada, ¿vale? No tendáis nunca a acumular tareas y dejad siempre un espacio de, pues eso, unos pocos minutos entre tarea y tarea. Y nada más, os emplazo a la próxima edición de la newsletter, el vídeo podcast, y un saludo a todos muy grande desde Uppsala, desde Suecia. Fijaros qué día tan maravilloso tenemos. Hasta luego.